¿Cómo la doctora? Buen día. Bueno, felicitamos porque se encuentra en esta instancia. Muchísimas gracias. Bueno, quería saber si usted conoce cómo se organiza la defensa pública en el Centro Judicial de Concepción. Sí, yo actualmente hoy soy auxiliar fiscal en la Oficina de Conclusión de Causas del Ministerio Público en Concepción. Por eso tengo contacto con la gente de la Defensoría y pregunté cómo se organizaban. Ellos hoy tienen 4 equipos de defensa que le llaman, el 1, 2, el 3 y el 4. Cada uno tiene 2 auxiliares de defensa. A su vez, Pablo Canata es defensor titular en el equipo 1 y en el equipo 3. En el equipo 2 creo que está el doctor Carbonell y en el 4 la doctora Nacul. Exactamente. Y bueno, y están yendo los auxiliares a todas las entrevistas, perdón, a todas las audiencias, exactamente. Están yendo los auxiliares, los titulares. Pablo sí va, por supuesto, pero la doctora Nacul y el doctor Carbonell todavía no han ido porque no hemos tenido audiencia de juicio. Son todas audiencias preliminares las que están sucediendo en este momento. ¿Hace cuántos años que está usted trabajando en penal? 3 yo entré como concurso de ayudante defensor ya hace 3 años. Ahora en mayo de este año son 3 que ya estoy trabajando. ¿Y antes en qué Me trabajaba? dedicaba, también yo ejercía la profesión y me dedicaba a hacer penal. ¿Cuántos años de abogado tiene, doctor? Y yo me recibí cuando tenía 21 años, me matriculé con los 22 y ya tengo 22 años de abogado. Y siempre ejerciendo. Siempre ejerciendo, exactamente. Sí, trabajé primero aquí en un estudio como duty, le digo yo. Hacía todo un poco, hasta que un poco me he ido enderezando. Después un momento me dedico a los negocios, a sembrar, qué sé yo, y después, bueno, siempre con el estudio. Y al último, ya mis últimos años, por lo menos mis últimos 6 años antes de entrar a la Fiscalía Cuarta, que es donde prestaba servicio, ya hacía penal. Me dedicaba exclusivamente a derecho penal. ¿Qué título? Doctor, Sí, doctor. me gustaría que hay mucha inquietud respecto al nuevo sistema que ha comenzado a funcionar en Concepción desde el pasado lunes 6. ¿Cuál es la diferencia, su criterio sustancial entre la defensa, la actividad que desarrolla la defensa en este nuevo sistema respecto del anterior? Voy a ser bastante llano en mis términos. Entiendo que la defensa previa antes hacía una defensa de jugar al quedo. O sea, la defensa era básicamente tratar de esperar que pasen los plazos, que la fiscalía por el cúmulo de trabajo se le vence o se le prescriba la acción. No tenía un modo activo de defensa. En esto yo estoy viendo que los equipos de defensa están trabajando activamente, están buscando su teoría del caso, están generando su evidencia. De hecho, el Ministerio Público de la Defensa ahora tiene una psicóloga y una trabajadora social para Concepción y una psiquiatra que está, si bien está en San Miguel, está dependiendo de Concepción para cuando se la necesite. Y en función de eso están trabajando en su teoría del caso y están armando la evidencia. La verdad que tienen otro tipo de rol, tienen otra injerencia. Bueno, usted en la audiencia lo verá todos los días que el sistema se ha modificado porque es más expeditivo y la defensa tiene otro tipo de rol, es mucho más activo. Muchas gracias. Gracias. Estaba tranquilo, estoy nervioso. No, tranquilo. Sí, sí. Una agüita. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Sí, doctor. Doctor, ¿conoce el penal de Villurquiza? Sí, lo conozco. Y al de unidad 3 también lo A la conozco. unidad 3 también. Sí. ¿Usted le modificaría algo Para modificarle hay muchas cosas. no solamente desde el punto de vista del edilicio, Ujú. sino lo que significa la concepción que se tiene en cuanto a política ¿Carcelaria? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que en realidad tanto la unidad 3 como la unidad 5 son conceptos de encarcelamiento antiguos, donde realmente lo que se buscaba más bien era una cuestión de castigo y no de reinserción social. Si uno entra hoy a la unidad 5, me ha tocado cuando era ayudante fiscal entrar a uno porque se había ahorcado uno de los reclusos y vos sabés que uno entra al lugar y parece ¿cómo se llama la serie esta? Es que justamente el marginal, porque es así, parece eso, y usted sabe que es deplorable porque realmente las personas que están ahí, que pueden tener obviamente problemas con la ley penal, terminan siendo personas, viven en una situación de extrema vulnerabilidad. Sí, habría que cambiar, pero desde el momento, tanto de la lógica de los trámites que se hacen adentro, como de la lógica estructural edilicia, debería cambiarse todo, porque realmente uno va a entrevistarse con algún preso y pasan 35 minutos hasta que hacen todos los trámites y uno lo puede ver, por ejemplo, porque lo tiene que llamar, porque lo tiene que traer, porque tiene que venir un guardia, una cuestión bastante
bastante compleja. Desde la función adentro, desde el rol de ellos, desde las actividades de ellos. De ellos. Y ellos prácticamente no están obligados a hacer nada. Todo lo que hacen es voluntario. Si quieren pueden aprender algo, si quieren ponerse un deporte, pero por lo general no hay ningún tipo de ayuda desde el Estado. Yo por lo menos entiendo que no hay ningún tipo de ayuda del Estado para que esta persona pueda reinsertarse, ¿no? Sinceramente están como abandonados ahí. Es una política que creo que excede al defensor eso, más bien una cuestión de una política social del Estado como ente asegurador de los derechos de las personas. Doctor, preguntarle frente a los casos recientes que ha habido sobre sentencias donde participó la institución de juicios por jurado, ¿qué opinión tiene de ese organismo? Yo soy, a ver cómo le digo, yo estoy muy a favor de lo que es el juicio por jurado, sobre todo porque legitima la decisión de los jueces. El juicio por jurado hace que muchas veces las personas toman una decisión de culpabilidad o de no culpabilidad en base a lo que sucede en los hechos. Y a veces nosotros como jueces pensamos como magistrados, como hombres conocedores del derecho, y a veces se suceden cuestiones que terminan siendo, no le digo que sean injustas ni ilegítimas, porque para eso está el sistema judicial, pero sí cuestiones que terminan rayando con lo bochornoso. Entonces entiendo que el juicio por jurados vendría a sañar y a legitimar la decisión de un grupo de personas o de civiles que entienden que una persona es culpable o no es culpable. Y respecto al sistema que se podría adoptar para Tucumán, ¿qué opina? Y yo estoy de acuerdo en el El tipo de sistema, escabinado. el escabinado. Yo considero que ese es el más apto, digamos, para nuestra sociedad. Es una cuestión personal, por supuesto, decisión mía, es algo que tendría que tomárselo como una cuestión a llegar, pero una cuestión de decisión política, básicamente. El año pasado nosotros hemos hecho un curso que participó yo, donde había de la audiencia de Guardir, de cómo se seleccionaban los jurados, además es bastante interesante esa gimnasia de cómo elegir, por qué se puede tachar a uno o no. Doctor, Qué calor que me hace. Disculpe, sí. Testigo falso. Estuve como testigo falso, disculpe. No es la primera entrevista, ¿no? No, esta es mi segunda entrevista. ¿Alguna por Capital? No, también ha sido Defensoría de Concepción el año pasado. Y ahora tengo, para la próxima también me quedo. Entonces que lleva esta relaja para el próximo. No sé. Hacemos dos por uno. Hagamos. una pregunta. Sí, doctores. ¿Qué opinión le merece a usted la implementación de la probation como método de solución a las causas originales a los motos arreglados? Considero que es una cuestión de política criminal, que el ministro es el que tiene que decidir cuál es la política a llevar y cómo enfrentar ese tipo de delitos. Desde la defensa, yo entiendo que puede ser una buena solución siempre y cuando, se den las circunstancias del caso para que pueda estar una persona sujeta a una probation, porque al fin y al cabo termina siendo una solución y una decisión del Ministerio Público la probation, no tanto de la defensa. Puede proponerlo la defensa, por supuesto, pero termina siendo una cuestión de cómo decide el Ministerio Público llevar adelante una política criminal. Si usted me pregunta como defensor, me parece muy buena, porque le damos solución. A ver, hoy por hoy las cárceles están abarrotadas, las comisarías están abarrotadas, y llevar a una persona ahí es nada más que signarlo y marcarlo más todavía por lo que ha cometido, porque terminan siendo más especializados en su delito. Ahora, por ejemplo, hemos tenido varias audiencias en mi cargo de auxiliar en Concepción, donde pedíamos prisiones preventivas. A la vieja usanza se pedía la prisión preventiva que vaya a la comisaría. Ahora tenemos la herramienta, por ejemplo, de la prisión domiciliaria con una tobillera. Y se está dando mucho esa solución, porque la verdad que no lo mandás a la comisaría, no lo mandás al penal y lo podés tener el tiempo que sea necesario. El otro día hemos tenido una audiencia, como llamamos la psicóloga, para que nos diga cuál es el tiempo que necesitaba para el tratamiento. Nos ha dicho, al principio habíamos pedido 60 días, nos ha dicho que ya con 30 lo terminamos, terminado pidiéndole a la jueza para que le dé 30 días de arresto domiciliario como prisión preventiva, ¿no? Como medida de coerción. Yo entiendo que toda esta parte del nuevo código lleva a agilizar y a mejorar el derecho de todos los ciudadanos. Y en la práctica estas personas que se les están solicitando las prisiones preventivas domiciliarias, ¿han sido reincidentes? No. Nosotros como Ministerio Público no podemos pedir prisiones domiciliarias o arresto domiciliario o algún tipo de beneficio en personas que tienen, pero es una cuestión de política criminal. Digo, con posterioridad, ¿han tenido conocimiento? No sabemos porque realmente esto es nuevo. Empezó de la semana pasada el tema del arresto domiciliario.
todavía no sabemos qué efecto puede llegar a tener, la verdad, o cuál es el resultado. Claro. ¿Alguna otra pregunta? No. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Disculpe. Ya nos vemos. Realmente, Bueno, soy Carlos. bueno, ¿en qué trabaja? ¿Desde cuándo trabaja? ¿Cuántos años tiene de abogado? Bien, soy Carlos Páez, trabajo actualmente en la Fiscalía Criminal 1, hace 3 años que estoy ahí, antes ejercía la profesión, ejerzo la profesión del 2000, tengo 16 años de ejercicio de profesión y ahí, a partir de ahí rendí un concurso y he entrado en la Fiscalía Criminal, que era por ese entonces Criminal 2 y ahora Criminal 1. Soy secretario de la Fiscalía, secretario del turno tarde y bueno, eso hice, digamos, eso es lo que hago actualmente, digamos. En los tribunales de acá de Tucumán. Sí, en el tribunal de acá de Capital, tribunal de Capital. No, como decía, Fiscalía Criminal, me puedo pensar bien cómo se llama. Sí, Fiscalía Criminal 1, lo que pasa es que ahora han especializado y hay 3 fiscalías criminales y se llaman Fiscalía Criminal 1, que son las que no están, no son homicidios, no son robo y hurto. Claro, exactamente, sí. Porque está a disposición de los consejeros. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. ¿Usted conoce cómo se organiza la defensa pública en el Centro Judicial de Concepción? Me han dicho, digamos, ahora hace poco me estoy interesado que están cambiando, digamos, se están organizando, han armado equipos para organizarse, está el doctor Canata y otros 2 están colaborando, 2 defensores civiles y están con los auxiliares fiscales, digamos, que están colaborando en las audiencias, digamos. Sé que, digamos, antes había 3 defensorías, 2 defensorías, una que yo he estado en la terna anterior junto con Mariano y Canata, y sé que bueno, están todos en este proceso nuevo de reorganización y están formando equipos para poder asistir y dar abasto con todos los temas de estas audiencias orales, digamos. Y se están organizando a partir del ministro y después y se van a organizar después con los defensores regionales, más o menos una estructura similar a lo que sería el Ministerio Público Fiscal. Doctor, y con la reforma procesal penal que hay, ¿qué diferencia relevante advierte usted en relación a las audiencias en el nuevo sistema y en el anterior? Bueno, un cambio profundo, digamos, a mi modo de ver, un cambio profundo, digamos, pasar directamente a oralizar toda la parte. Antes estaba oralizada solamente la parte del juicio oral, ahora se realiza la instrucción y cada una de las medidas que se toma en audiencia oral, el juez en audiencia decidiendo y las partes, que sería la Fiscalía y la Defensoría, ofreciendo pruebas y dando argumento del caso, digamos, no argumento dogmático, no argumento que se daba de libro, para poder definir. Eso me parece sustancial, es que le da celeridad al principio de la inmediación, se resuelven las cosas en audiencia, antes que se prolongaba mucho con recursos, impugnación, nulidad. Hoy en día la audiencia, digamos, es lo que se pretende, digamos. Creo que es fundamental que el proceso adversarial, creo que la audiencia, la oralidad es el núcleo central, digamos. A partir de ahí gira todo el proceso. Doctor, preguntarle qué opinión tiene de la institución del juicio por jurado y su posible implementación en Tucumán. Si me pregunta particularmente, te diría que soy juradista. Yo creo en los juicios por jurado, digamos. Yo creo que la culmine de este proceso sería terminar con juicios por jurado. Entiendo, digamos, conozco los puntos de aquellas personas que, digamos, los que sostienen que tiene que haber un juicio, digamos, el que es escandinavo, digamos, el que tiene juicios técnicos, pero yo creo que una reforma profunda creo que ahí estaría la legitimación, la participación de la gente en los procesos penales. Creo que la gente está totalmente capacitada, creo en que el pueblo está capacitado, que la ciudadanía tucumana está capacitada para ser jurado y decidir la suerte de los pares en juicio. ¿Qué opina del caso del... Perdón, ¿qué opina el caso del médico? ¿Cuál caso? El médico de Buenos Aires que lo mata. ¿Qué opino con respecto a la absolución o qué opino con respecto a que sido por jurado? Opino que, digamos, que está bien, digamos. Creo que, yo creo que el juicio por jurado tiene una ventaja, en mi opinión, con respecto a los juicios técnicos. El juez técnico tiene una opinión formada. Vos cuando tenés un juez adelante, vos sabes, digamos, o ya más o menos lo conoces en base al ejercicio, los años que has cursado, qué posición tiene ese magistrado. Un jurado no sabes, tienes 12 personas a las cuales tienes que argumentar, convencer, entonces creo que le da más transparencia y le da, como digo, más legitimación a la decisión.
los jueces son humanos, también son, a veces pueden ser víctimas o pueden de situaciones que pueden perder la neutralidad. Pero yo por eso creo que 12 personas elegidas con el control de las partes, con la participación, pueden dar decisiones acertadas, y creo que la experiencia en Buenos Aires, la experiencia en el sur lo demuestra. En el caso ese del médico, ¿vos crees que si no hubieses habido juicio por jurado, hubiese salido absuelto? La verdad no te podría decir con exactitud. Sé que hubiera costado, no sé si hubiera costado más, pero sé que por ahí, digamos, el profesional, el técnico, se iba a plantear muchas cuestiones de ese punto de vista, de lo técnico, cuestiones del libro, de la dogmática pura, y por ahí, digamos, pero no sé si exactamente hubiera llegado a una decisión distinta, porque creo que a veces se ve que los jurados llegan a las mismas decisiones que los jueces técnicos, incluso cuando participan, digamos, cuando está integrado el jurado por jueces técnicos, creo que se sorprenden los jueces técnicos con las argumentaciones o con lo que hacen cuando deliberan. Por lo menos es lo que he escuchado de jueces que han participado, que han integrado jurados. Entonces, me parece a mí que realmente creo que la culminación del proceso de reforma, y creo que por eso lo prevé, terminaría con la posibilidad de que el pueblo, digamos, que los tucumanos decidan sobre los otros tucumanos, digamos. Uno ha escuchado... Si tendría la posibilidad de hacer una reforma en el sistema carcelario, ¿qué haría? Bueno, yo creo que empezando por, obviamente, estructuralmente. Lo primero que hay que hacer, creo que reformar estructuralmente la cárcel, digamos, el modo de organización de la cárcel, el edificio de la cárcel y todo lo demás, es viejo, es perimido desde hace muchos años, es como el código inquisitivo, digamos, está pensado para ese es un modelo de cárcel pensado por un código inquisitivo. Bueno, hay que reformar la cárcel, hay que invertir recursos en... Ya la tenemos, ya hemos hecho un edificio precioso, Y ahora tienen que estar en la cárcel las personas, en principio los condenados, digamos. Tenemos que evitar, digamos, que las personas, digamos, cumplan, digamos, que cursen su proceso, o sea, tienen que estar en libertad. La falta de libertad es una excepción. Y demás, digamos, creo que la cárcel tiene que cumplir su finalidad, es buscar la reinserción de la persona. Para eso tiene que tener sana y limpia, como dice la Constitución, tiene que estar, digamos, con la asistencia del grupo interdisciplinario, que lo vea en todos los aspectos y ir cursando los aspectos, digamos. Pero yo creo que ¿qué es lo que hay que hacer? Yo creo que no es algo que sea extraordinario, hay que hacer lo normal que todos sabemos que hay que hacer, nada más que a veces... ¿Qué sería eso? Digamos, que se cumpla, que el que esté preso, que tenga con condena, que sepa a cuántos años va a cumplir, que tenga la asistencia que tiene que tener y que pueda tener la posibilidad de volver a reinsertarse en la sociedad, que eso es, digamos, la finalidad que debe tener una pena privativa de la libertad. Digamos, más allá de lo que a todo el mundo se le supone o que la gente puede llegar a creer que no está mal, que es la retribución, mal por mal, venganza del Estado, el Estado se venga. En realidad, la evolución es que la persona que pase por el sistema carcelario no salga a perfeccionar el delito, sino que se pueda perfeccionar algo para poder reinsertarse en la sociedad, digamos. ¿Cómo ves vos en ese sentido, cómo ves ese marco vos las actividades recreativas que vos como defensor podés pedir para...? Me parece muy bien, digamos. Yo creo que la experiencia, por ejemplo, del rugby, esta aparición del espartano es muy buena, digamos. Hay que, todo lo que sea, brindarle a la persona que hay otra posibilidad, hay otra vida, que no, la única vida que no tienen es solamente volver a delinquir, es buena, digamos. Y esa es es humanizarlo de vuelta a la persona que está que está detenida, que está cruzando, que está privada de la libertad, porque a veces se pierde esa condición, esa dignidad que tiene la persona. Obviamente una persona que no tiene dignidad no va a volver a la sociedad creyendo que va a ser tratado igual que otras personas. Venimos de una charla en Concepción organizada por el Centro Judicial Concepción y la Escuela Judicial de Kevin Lehman, un sociólogo, y decían que si la persona que sale de la cárcel sale con un mejor tratamiento que el que tiene en la actualidad, es posible que haya una víctima menos, por lo menos una víctima menos.
Pregunta, usted asume la defensoría, tiene que ir a la unidad 3, la unidad 3, y ve lo que todos, o sea, todos decimos hay que hacer esto, pero la realidad dentro, ¿plantearía alguna acción judicial, como lo han hecho creo fiscales acá? Sí, digamos, yo creo que judicialmente lo podrés plantear, pero eso tiene que... ¿Ante la corte o ante alguien? Sí, digamos, eso sería... Eso, visibilizarlo, por lo menos. sí, eso sería planteado, creo que desde el punto de vista, no, digamos, o conversado o tratado desde el punto de vista del Ministerio Pupilar. El Ministerio Pupilar, porque creo que ese tipo de cosas no se logra con acciones heroicas de una persona. Digamos, eso requiere una articulación de todos los poderes del Estado. Digamos, cambiar eso no es la función solamente de un defensor. Un defensor lo puede hacer por un detenido, pero para cambiar el sistema requiere, digamos, de una articulación de todos los poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, digamos. Si no, no se llega, digamos, ¿no? Si solamente quieren buenas intenciones. Si no hay una política... ¿Alguna otra pregunta para el doctor? Gracias, doctor. Bueno, gracias. Siéntese, por favor. Bueno, hola a todos, mi nombre es Diego Molina Franco. Soy de Concepción, vivo en Concepción y trabajo también en Concepción, y estoy concursando la Defensoría Oficial Penal de la segunda nominación sería. Ahora tienen otros nombres los equipos de trabajo, pero es para la segunda nominación. Tercera nominación, disculpe. ¿Cuántos años de abogado tiene en ejercicio? Desde el 2011. Desde el 2011, ya 9 años. ¿Trabajó libremente? Sí, he trabajado, discúlpeme, libremente con mi papá. Hemos hecho mucho civil, hemos hecho mucho laboral, sobre todo civil y laboral es lo que se trabajaba. No he llegado a matricularme porque en las fechas en las que yo me he recibido, ya había rendido el examen de ingreso al Poder Judicial y lo había ganado, el primer examen de ingreso, en el que se ha hecho, claro, ha sido llamado en el 2010 y ha terminado de ser el ingreso en el 2011. Sí, entonces yo ya no me he matriculado y directamente he ingresado al Poder Judicial. Y, a ver, su tiempo en el Poder Judicial, ¿por qué oficina? Siempre por el fuero penal, siempre por el fuero penal. En ese momento en los ingresos se realizaba una entrevista, ¿sí? Que se hacía acá en Tucumán con recursos humanos, y bueno, y ellos definían de acuerdo a la orientación de la persona a dónde uno iba a estar. Y yo siempre he estado todo el tiempo en el fuero penal. ¿Qué tipo de oficina? ¿Fiscalía, juzgado? He trabajado en muchos lados. He trabajado en las salas, ¿sí? Lo que eran las salas de juicio, ahora tenemos colegio de jueces, pero en las salas de juicio sí he trabajado. También en esa época estaban unidos todavía el ministerio y la corte, entonces cuando era necesario algún refuerzo he trabajado en las fiscalías. Por ejemplo, en su momento estaba acéfala la Fiscalía Primera, he trabajado ahí con los fiscales subrogantes, y después he trabajado en la Fiscalía Segunda. En la Fiscalía Segunda es donde más he trabajado, creo que he trabajado como 6, 7 meses. Es curioso, he trabajado con el doctor Rojas, ¿sí? Que es era el fiscal de instrucción en ese momento de la segunda, y ahora es camarista, es vocal, y ahora estoy yo trabajando con él en el colegio de jueces. ¿Hace cuánto tiempo que está trabajando ahí? Y desde la implementación, serán ¿Qué tarea? Sí, 2 semanas. ¿Qué tarea? 2 semanas. Y nosotros estamos cumpliendo una tarea se llama asistente de doctrina y jurisprudencia. Estamos preparando todo el sistema para... Exacto, sí. Asistente de doctrina y jurisprudencia, eso es lo que se llama. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí. ¿Cómo se organiza la defensa pública allá en el centro judicial? Bien, la defensa pública está teniendo muchos cambios. Yo les contaba recién que el concurso, por ejemplo, está llamado para la defensa, la tercera nominación, y ahora se llaman equipos o unidades funcionales de trabajo, la 1, la 2, la 3 y la 4, ¿sí? Todo esto en virtud de que hay un montón de reformas y renovaciones muy buenas, la mayoría de ellas, creo que casi todas, y entonces se están dividiendo así el trabajo en 4 equipos operativos de trabajo, ¿sí? Esos equipos operativos de trabajo cuentan con el defensor oficial que hoy está en Concepción, el doctor Canata,
con quien me he entrevistado, he tenido la suerte de entrevistarme, me ha comentado mucho sobre esto. Él está a cargo de la 1 y de la 3, ¿sí? La 4 y la 2 funcionan con un defensor subrogante, ¿sí? La 3, que sería la que estaríamos concursando, por la Defensoría Tercera, cuenta además con dos defensores auxiliares, ¿sí? Son chicos que son defensores auxiliares porque han entrado por concurso al ministerio. Estoy hablando de Daniela Rodríguez y de Guido Cataño, son los chicos que están trabajando ahí. Además tienen una persona que era la persona que antes trabajaba en la parte administrativa, digamos, de las defensorías, que está encargada de llevar el sistema, de cargar las audiencias, de cargar los resultados de las audiencias, todo eso. Además, cuentan con una persona que ya es profesional de derecho, que realiza como una asistencia al litigante, prepara lo que serían las teorías del caso, preparan los fundamentos o por dónde irían las peticiones. Todo eso es como que hay un equipo aparte preparado para eso, dentro de la misma unidad funcional, ¿sí? Dentro del mismo equipo de trabajo. Y luego, por supuesto, el defensor, en el caso de que lo haya, y si no, trabaja con un defensor subrogante. Además, en Concepción hay una unidad más, que sería la 5ª, que se dedica solamente a la ejecución penal. Solamente a la ejecución penal. Esa está subrogada por el defensor Acuña, por el doctor Acuña, y lo lleva a cabo una chica que tiene mucho trabajo en la defensoría, la doctora Morelli. Sí, ella es la que lleva todo el tema de la sustanciación de las peticiones o las defensas a nivel de ejecución. Y además cuentan con una mesa de entrada muy parecido o el sistema de espejo a lo que es el Ministerio Público de la Acusación. Ellos tienen una mesa de entrada que se llama Oficina de Gestión Defensiva, es la que agenda los turnos, la que sustancia, la que lleva control, la que lleva registro. Es muy importante la estadística en estos procesos nuevos. Siempre es muy importante ir conociendo qué es lo que se va haciendo para poder planificarlo. Y muy prontamente, todavía no están, pero muy prontamente va a haber una defensoría de la víctima, dedicada especialmente a la víctima, ¿sí? Que va a estar trabajando también en Concepción. Esos son a grandes rasgos, digamos, las estructuras. Por suerte he tenido, o sea, como yo soy de allá, siempre toda la vida he trabajado allá, entonces he tenido oportunidad de poder entrevistarme con las personas que trabajan con el defensor, con la persona que hace ejecución. He podido hablar incluso con la jueza de ejecución, que me ha dado muchas informaciones importantes de cómo está trabajando. Y lo que me parece que me ha servido mucho para darme una idea de algunas cosas que yo no conocía, que es el crecimiento del Ministerio de la Defensa y la planificación que tiene de cómo lo están llevando. La verdad que es sorprendente. Es muy bueno como las cosas nuevas que se están creando. ¿Usted cree que este nuevo sistema satisface de alguna manera los requerimientos de una sociedad que está bastante ofuscada con la justicia penal? Bien. La característica principal que tiene el sistema es el de la transparencia. Yo no sé si solamente bastará con eso para lograr el objetivo que usted plantea, pero esa característica es muy importante, la transparencia que le brinda un sistema, una audiencia oral que todos pueden participar, asistir, la prensa puede asistir, las partes. Me parece que sí va en esa orientación y va en esa orientación de forma mucho más rápida que el sistema que teníamos anteriormente. Yo creo que la transparencia y la publicidad que le brinda este nuevo sistema va por ese lado. Y además habrá que sumarle otra, ya lo veremos con el resultado, cuando vaya sumando, es la rapidez. Es increíble la rapidez con la que el sistema solo va tomando impulso. Nosotros, si tenemos en cuenta, por ejemplo, hemos arrancado en Concepción hace 2 semanas, pero de la primera semana, hoy esta sería la tercera, que estamos recién a mediados de la semana. Y en la primera semana solamente ha sido un día de trabajo. Entonces, para contabilizar tendríamos una semana de sistema, una semana completa, sí. Una única semana completa. Y se ha hecho mucho.
se han hecho 45 audiencias orales, ¿sí? De esas 45 audiencias orales, solamente 3 se han caído, no se han podido realizar, 2 por una cuestión de notificaciones y una porque el acusado no ha asistido, y el Código Nuevo marca que sí o sí tiene que estar el acusado para que se pueda realizar las audiencias. Salvo, eso estaba viendo también una cuestión muy particular del nuevo código, que dice que sí podría estar una persona representando por poder especial, pero solamente los delitos que estén combinados con multa o inhabilitación. Ese es el único caso. Pero si no, sí o sí tiene que estar el acusado. Entonces, se han hecho 43 audiencias en la primera semana de trabajo. A su vez, he preguntado en la Defensoría cuántas es las que habían realizado ellos, la Defensoría Oficial. Y ellos han hecho 16 audiencias. Por lo que también se ve que hay una proporción equilibrada de lo que es la defensa pública y la defensa de ejercicio libre. Sí, ellos han hecho 16, la defensa pública. Tienen una sola caída, que es justamente la que no ha ido el acusado. ¿Y usted ha asistido a las audiencias? Sí, a casi todas. Yo trabajo en el Colegio de Jueces, ¿sí? Como asistente de doctrina y jurisprudencia. Entonces he tenido oportunidad de ir a todo. La verdad que yo tengo mucho interés en este nuevo proceso, entonces he asistido a todo, a tomar notas y a ver qué detalles se pueden mejorar. Desde lo mínimo, de dónde se va a sentar la gente, hasta... ¿Cómo? Disculpe. ¿Qué diferencias ve con el anterior sistema? ¿Qué ventajas? Más ¿Qué relevante, ventajas digamos, no hay? Bueno, hay muchas diferencias que se van advirtiendo a medida con el ejercicio del nuevo sistema. Por ejemplo, la más clara que me ha surgido a mí es la de la declaración como imputado que tenemos nosotros del artículo 309 del viejo código. Ahora lo tenemos en el artículo 105, ¿sí? La acusación tiene que ser conocida por el imputado, ¿verdad? Y eso antes se realizaba sí o sí en la fiscalía. Ahora es distinto. Ahora se realiza en la audiencia oral ante un juez. Exacto, que es un juez de garantía. Sí. Yo he sido compañero de usted en el programa de litigación oral, ¿se acuerda? Con la Universidad de Hurtado de Chile. Claro. Y es clarito lo que nos mostraban las diferencias. Por ejemplo, el solo hecho de que se haga ante un juez de garantía y no ante un fiscal, ya marca muchas diferencias, ¿sí? Permite en ese momento, esa primera participación del imputado, le da la posibilidad de hacer una defensa material. Es el momento de la defensa material, ¿sí? Cuando él puede dar su versión de los hechos, decir si ha participado, o sea, puede disentir con lo que le está planteando el fiscal acusándolo, puede disentir, puede negarlo o puede dar su propia versión de los hechos. Después a eso se le suma, por supuesto, la defensa técnica, ¿sí? Que es la defensa jurídica, pero siempre ha de primar la defensa material, o sea, la versión de los hechos del acusado. Además, eso es una cuestión de ante quién se hace, que sea un juez de garantía el que esté controlando ese acto y no el fiscal que está acusando, digamos, es importante. Y no solo eso, sino también la parte operativa o de detalles. Por ejemplo, el solo hecho de que ya lo esté haciendo en una audiencia que sabe que va a quedar grabado, que va a quedar marcado, es diferente que cuando se hacía en la fiscalía y estaba el instructor, que era el empleado del fiscal, digamos, y el acusado lo tenía que hacer delante de él, incluso delante de muchos otros empleados de la fiscalía. O sea que era muy difícil de que parlamenten la defensa con el acusado, no había lugar físico. Ahora hay oficinas especiales, ¿sí? Donde puede retirarse en el caso de que no haya tenido oportunidad de un primer contacto la defensa con el acusado, lo que no es para nada recomendable, por supuesto. La defensa, cuando conoce que tiene que defender a tal persona, tiene que moverse en una forma proactiva de ir a entrevistarse primero, ¿sí? Para saber por dónde va a encarar su defensa. Pero en el caso de que, ya sea por una aprehensión, que sea un control de detención, una cuestión así, que no haya habido tiempo, el juez de garantía le dice, tiene un lugar donde usted puede entrevistarse con su cliente, y se suspende un minutito la audiencia y va y vuelve. Sí. ¿Hay diferencias en el rol del juez desde el inicio hasta la etapa intermedia y desde la etapa intermedia en adelante?
Sí, diferencias muy importantes. A ver, en el final la última etapa, la de juicio, el juez es una parte, la parte que dirime del proceso, que no puede tiene que respetar el principio acusatorio, o sea, no puede tomar intervención que implique alguna ventaja para cualquiera de las dos partes, ya sea acusación o ya sea defensa. Eso implica que ni siquiera puede preguntar en la audiencia de juicio. En cambio, desde la audiencia intermedia o de formalización de la acusación, que se llama para adelante, o sea, desde el inicio de la investigación, sí, tiene un rol activo el juez. El juez tiene que dirigir las audiencias y para hacerle conocer cuáles son y sobre todo en esta primera etapa tiene que tener un rol pedagógico respecto de esto, pero tiene control de la audiencia, de todo lo que está sucediendo en la audiencia. Sí. Muy bien. ¿Ninguna otra pregunta? Gracias, doctor. Muchas gracias, les agradezco. Gracias. Que tengan lindo día. Ya andaba acá. Sí, ya estaba. Ya. Bueno, pueden preguntar. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo está? De nuevo casi. Quisiera que me digas si conoce cómo se organiza la defensa pública en el Centro Judicial de Concepción. Sí, bueno, actualmente nosotros estamos cursando la incorporación del Código Nuevo a partir del 6 de mayo. Entonces eso ha generado un cambio en la organización de la defensa. Se han realizado, nos han notificado, yo trabajo en la Fiscalía, estoy en la unidad de delitos contra la propiedad y ya nos han informado, han organizado equipos de trabajo donde está el defensor, en este caso titular de la oficina, y si hay un equipo de auxiliares de defensor que trabajan en la posibilidad de llevar los casos a la audiencia y demás, defenderlo a los imputados en este caso. Se ha hecho una unidad específica también para el tema de ejecución, que sería audiencias específicas para ese caso con un auxiliar de defensor. Por lo que me dijeron, he conversado con los auxiliares de defensores, con algunos, y me dijeron que los defensores civiles están subrogando en cada una de estas unidades específicas en virtud de la falta de defensores penales. ¿Y ha asistido a alguna audiencia con el nuevo proceso? Sí, yo he acompañado al doctor Echaide y el doctor Rojas ha tenido hoy, esta mañana, una audiencia. Obviamente los que intervienen en las audiencias son los fiscales en este caso y los fiscales auxiliares, que no sería mi cargo. Pero bueno, en la función que nosotros desempeñamos en la Fiscalía, hemos dividido en grupos de trabajo y cada uno asume un caso, prepara la teoría del caso, la teoría probatoria, la teoría fáctica, la teoría jurídica, para poder asistir a la audiencia. Trabajamos así. ¿Qué diferencias ve usted en las audiencias con el sistema anterior? O sea, yo creo que las bondades del nuevo proceso son inmejorables, en el sentido de la agilidad, de la rapidez, de la practicidad, de la posibilidad de cuestiones que quizás la doctora Grelet lo ve más en la función que ella cumple, en cuanto a la posibilidad de que apenas llega el imputado al proceso, el juez le pregunta si se le llenó sus derechos, si cómo fue la aprehensión, hay un control de legalidad de la misma. Es una situación donde la practicidad de este sistema es innegable, en el punto y desde lo otro, que siempre hablamos de, como dice Binder, en cuanto a nosotros teníamos una lectura escritural, si se quiere, teníamos una idea del expediente que uno citaba, volvía, había en un expediente de 200 hojas quizás las pruebas eran 20 o eran 10, o se va decantando lo importante del proceso. Y en cuanto a lo que específicamente se refiere a la defensa del imputado, hay cuestiones que quizás, por ejemplo, yo lo veía en este punto específico en cuanto a las personas que no tienen instrucción, que sucede mucho más que nada en el centro judicial nuestro donde nosotros trabajamos.
en Concepción, donde en una declaración de imputado sucedía, yo que trabajaba en instrucción, en la IPP, había un porcentaje bastante alto de analfabetos, o sea, al día de hoy, realmente alarmante. Conversando yo con los defensores, antes, esto ha sido el año pasado, ponía el acento yo en eso, digo, ¿cuánta gente tenemos que no sabe leer y escribir? O sea, entonces esta oralidad, esta posibilidad de que la persona, porque antes ¿qué pasaba? Seguíamos las normas del código, por supuesto, se firmaba ruego, se le leía lo que se le decía, venía una persona, se le leía también, pero la posibilidad de que yo esté escuchando, quizás en ese caso puntual, como un ejemplo muy específico, que yo sepa lo que me está diciendo el fiscal, que me lea la imputación, que la exprese a la imputación, que me diga, estas son las evidencias que están en su contra, son estas, que haya una mano. Entonces él lo capta a través de su sentido y hay una ventaja que es innegable. Entonces solo por eso, quizás específicamente, y en lo que se refiere a este cargo que estoy concursando, la ventaja o la posibilidad de defensa de la persona en el proceso es innegable. O sea, es innegable. Y quizás otro punto también fundamental es esto de la celeridad y de la posibilidad de que a partir de la resolución y de la posibilidad de impugnación en audiencia y de la posibilidad de recurrir a un tribunal de impugnación, hay cuestiones que son realmente, y yo lo escuchaba al doctor Pose porque en el acto que han hecho hace poco, y es verdad, en cuanto a que el cambio tiene que ser urgente, el código está y tiene que ser un proceso donde es verdad que nosotros como operadores del derecho, fue duro, tanto para nosotros como para los jueces, como para todo, porque era tal la cantidad de causas que hay que reinsertarlas en este nuevo sistema, oralizar, determinar qué es lo que va a suceder con eso, pero bueno, cada uno, si nosotros no nos comprometemos, no va a llegar a buen puerto. Pero esa sería así, no sé si... Ahí, doctor, preguntarle... ¿Cómo está, doctor? Bien, ahí usted mencionó un grupo vulnerable que serían los analfabetos, personas que no saben ni leer ni escribir. Usted, en el caso de acceder al cargo de defensor, ¿cómo se le ocurre que podría articular su defensa con otros grupos vulnerables? Sí, yo, más que nada, en ese punto, el análisis que yo veía y que, por ejemplo, en el dictado de una prisión preventiva hay 15 medidas anteriores que determina el código y que me establece previamente. No está, por ejemplo, lo de la instrucción, la posibilidad de que termine la instrucción primaria. Y quizá, como un objetivo o como una estrategia de defensa, es determinar que, por ejemplo, la persona que no ha tenido instrucción o que no ha tenido las posibilidades, que no ha tenido educación, que no ha tenido las posibilidades, se establezcan los medios y la forma. Yo quise, inclusive, la idea era preguntar, por ejemplo, en Concepción, ¿cuántas escuelas nocturnas hay? Que hay varias. ¿Cuánta posibilidad tiene esa persona de poder trasladar esa situación de vulnerabilidad o de falta de conocimiento? Porque no nos olvidemos que estamos hablando de algo tan básico como saber leer y escribir. Que, le vuelvo a reiterar, en un porcentaje, conversando y viendo, por ejemplo, si nosotros cortábamos en un mes de declaración de imputados, por lo menos en Fiscalía, había meses que había gente que en un 70% no lo sabía. Entonces son cordones de pobreza, vulnerabilidad, si se quiere, que quizás a través de medidas alternativas, y esa es la ventaja de este nuevo código. En el artículo 27 está la posibilidad de que nosotros, a través de un acuerdo entre Fiscalía y Defensoría, articulemos la forma de solucionar el conflicto, porque esa es la idea, la esencia del nuevo proceso, la solución del conflicto y la posibilidad de que esta persona vulnerable que ha tenido un conflicto con la ley, porque también no vuelva a repetir esa situación, pero a su vez tenga armas. Traigo a colación, yo he cursado la maestría en Rosario de Derecho Procesal y yo tenía una compañera, tenía compañeros de toda Latinoamérica, pero de Paraguay, mucha gente de Uruguay, y ella me decía, y con los artes y oficios, mira, le digo, no está tan aplicado, porque ella me decía, ella era defensora oficial en Paraguay, nosotros aplicamos mucho lo de los artes y oficios. En las salidas alternativas, en la probation, en los abreviados, lo ponían como un elemento más, dándole la posibilidad de la solución en ese caso. ¿Y con pueblos originarios, minorías, grupos? En la misma teoría, doctor, siguiendo la misma, sí.
Dos consultas, doctor. ¿Usted sabe cuál es la ley 1420? Sí. Es la de educación primaria obligatoria y universal. Usted está hablando de que una gran parte de la gente con la que usted trata o con la que va a tratar son analfabetos. ¿No sería necesario, tiene más de 100 años, 135 años, ¿sí? ¿No sería necesario que en esos casos se obligue a que se termine la escuela primaria y hoy también la secundaria, que es ley? Sí, doctora, perdón, sí, es lo que yo opino. Quizás cuando uno, yo comentaba esta situación con personas que que tienen otra realidad y son ajenos a esta situación, no pueden creer la existencia al día de hoy de chicos jóvenes, porque si nosotros agarramos gente, tenemos gente de 70, 80, que quizás es otra época, es otra situación, pero sucede de gente joven que está pasando por esta situación y que no tiene la instrucción necesaria, educación necesaria, sí. Por eso le decía yo de lo de la salida alternativa o la posibilidad como una obligación o como, si se quiere, una forma de un elemento más para este requisito que podría ser. Sí, totalmente. Es ley. Sí. 135 años. Y no es solo para los educadores, es para toda la sociedad. Sí. ¿Alguna otra pregunta? No, gracias, doctor. ¿Listo? Bien. ¿Primera oportunidad que llega una entrevista usted? Segunda. Segunda. Sí. Bueno. ¿Cuántos años tiene, doctor? 33. Gracias, muchas gracias. ¿Dónde trabaja, doctor? Yo estoy secretario en la Defensoría Penal Cuarta de acá de Capital. ¿Desde cuándo? Desde junio del año pasado. ¿Y antes? Anteriormente ayudante fiscal en Fiscalía de Instrucción. Cuerpo móvil estuve en todas las fiscalías. ¿Cuánto tiempo? Más o menos 3 años. ¿Y antes? Sí, y antes ayudante judicial y antes empleado, abogado particular. Muy bien. ¿Dónde vive usted, doctor? Yo vivo acá en Capital. Muy bien. Hola, doctor. ¿Por qué está concursando este cargo? Porque la verdad soy un apasionado de lo que es la defensa. Realmente es algo vocacional. De hecho, intenté por todos los medios llegar a Defensoría hasta que por fin se me dio. No obstante, me gusta el derecho penal en todas sus fases, en todas sus facetas, pero especialmente lo que es Defensoría. Así que, bueno, concursé con intenciones, por supuesto, sin importar si es Concepción o Capital. ¿Usted tiene vínculos con grupos vulnerables? Trabajé en su momento con comunidades indígenas, pero no relacionado a lo que es el derecho penal. Estoy hablando de la época que trabajaba en que cursaba los estudios universitarios, una pasantía con el tema de la ley 26160, que tiene que ver con el relevamiento de las propiedades aborígenes. También, bueno, mucho contacto con gente vulnerable en lo que es el trato habitual en la Defensoría, muchas víctimas de violencia de género, cuando tenemos el rol de asesoramiento a las víctimas, con los imputados, que la mayoría de las veces pertenecen a grupos vulnerables. Pero ha sido un trabajo comunitario, no. ¿Alguien más quiere preguntar? Doctor, ¿cómo se organiza la defensa pública en el Centro Judicial de Concepción? Estoy más o menos al tanto, solo que ahora, bueno, ha habido una serie de cambios por detrás de la implementación del nuevo código. Están en este momento carentes de defensores oficiales propiamente dichos, que está solamente el doctor Canata. De todas maneras, ahora se han hecho designaciones de los auxiliares de defensor para que colaboren con las audiencias.
Pero bueno, mayor información, la verdad que, o sea, sobre cantidad de personal, de esas cosas, no estoy al tanto, o sea, sincero. ¿Usted tendría problema en viajar todos los días a Concepción? Mi plan, en caso de que se dé, de hecho lo dije acá oportunamente cuando fue el concurso para Fiscalía de Concepción, en que tuve la anterior entrevista, es mudarme para allá. Si es que se da el caso, me parece lo más conveniente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Usted es casado o no? Recién casado, hace un mes. Estamos estrenando el nuevo Estado Civil. Bueno, muchas gracias, ¿no? A ustedes. Hola.